El día de ayer, Joe Biden quiso hablar con Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, y aunque no lo crean, recibió el famoso visto. No fue tomada la llamada de Joe Biden, el que, bueno, podría ser el presidente de Estados Unidos. Todavía, claro, hay varias irregularidades que se tienen que procesar, etcétera, etcétera. Aún así, yo todavía veo muy remoto el caso que Trump logre la presidencia, pero López Obrador, de todos modos, siendo pero muy consecuente con la famosa doctrina Estrada de no intervencionismo, aún así le niega la llamada. Algo que realmente ha impactado en el equipo de Joe Biden. Porque, por ejemplo, Erdogan, el presidente turco, también le había negado el reconocimiento. Y no dudo que hubo esfuerzos diplomáticos entre el equipo de Joe Biden con el presidente turco para que hubiera cuando menos una felicitación. Y la verdad es que ya cada vez son menos presidentes mundiales relevantes que le han negado la felicitación a Joe Biden. Entre ellos el ruso, Vladimir Putin, chino, Xi Jinping, Jair Bolsonaro en Brasil y López Obrador de México. Todos los demás, cuando menos los más relevantes, ya lo han hecho. Entonces, de todos modos vale la pena ver cómo, aún así, a pesar que Joe Biden está desesperado para que lo reconozca López Obrador, resiste la presión y no se deja. Y es que está interesante porque en la portada finalmente lo revelan del Universal. Biden pide hablar con López Obrador. Aún no. Esto es fundamental. Generalmente son los salameros, por así decirlo, los presidentes y tipo Felipe Calderón, que quieren inmediatamente echarse a los brazos de Estados Unidos, pero en México es al revés. ¿Qué dice la nota? Dice, el Universal tuvo conocimiento de que el equipo de virtual presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, se comunicó con la embajada mexicana para convenir una llamada telefónica con el presidente López Obrador. La decisión del gobierno mexicano fue no todavía y se informó al equipo de Biden por canales diplomáticos. ¿Qué dice sobre la llamada? Porque también hubo un comunicado, ahorita lo vamos a leer, pero bueno. La embajada mexicana comentó ante Relaciones Exteriores sobre la propuesta de un contacto telefónico entre el presidente López Obrador y Biden. Sin embargo, tal insinuación fue rechazada y se advirtió que el contacto se dará apenas los comicios en Estados Unidos lleguen a su fin. Una comunicación que el director general para América del Norte, Roberto Velasco, envió a la representación diplomática en Washington, se detalló que no es posible la comunicación por un principio histórico asentado en la doctrina Estrada, la no intervención. Y bueno, habla sobre la doctrina Estrada. Desde el Ejecutivo Federal se instruyó a la Embajada Mexicana a comunicar al equipo de Biden las consideraciones que impiden la comunicación. El gobierno de México le instruye a esa representación comunicar que por esas consideraciones México esperará la definición institucional del proceso electoral del país vecino para establecer comunicación entre nuestro jefe de Estado y su presidente electo. Lo anterior sin demérito de las decisiones que otros países tomen con base en sus propias leyes y tradiciones diplomáticas. ¡Wow! De todos modos, le niega la llamada. Busca a Joe Biden y siempre no. Este es el comunicado de Marta Bárcena, ya el comunicado oficial. Está en inglés, se los voy a traducir y lo quiero leer en inglés porque después la traducción son malas y es que realmente se tradujo mal. Ahorita les voy a comentar qué pasó. La posición del gobierno de México. La posición del gobierno de México sobre la felicitación del ganador de las elecciones de 2020 está basada en los principios de nuestra Constitución, particularmente en la no intervención. La política exterior de México está enraizada en nuestra histórica experiencia, una que tiene un valor central en seguir los principios de la ley internacional, así como la no intervención. Este principio, y bueno, esto es el principio legal y moral de nuestras relaciones con otros estados. En ese contexto, con todo el respeto a las instituciones nacionales, las leyes y los procedimientos de cada país, ¿no?, sobre los asuntos internos. La posición es el marco de nuestro trato internacional, pero particularmente con otras naciones cuando celebran sus procesos políticos internos. México considera que emitir opiniones, comentarios o posiciones en procesos domésticos puede ser considerado intervencionista. México, y esto es lo más importante, aguarda su decisión para felicitar al ganador de la elección hasta que los asuntos legales sean resueltos y uno de los candidatos sea certificado como ganador oficial de la elección por las autoridades locales competentes. En ese contexto, el presidente López Obrador ha dicho que el gobierno de México va a esperar entre los
mientras las autoridades de Estados Unidos tomen una decisión final sobre el resultado o el vencedor de las elecciones. Este principio impulsa el respeto, o bueno, subraya el respeto al sistema político de Estados Unidos y las instituciones para ambos partidos, el republicano y el demócrata, así como el presidente Donald Trump. Y esta es la palabra interesante, prospective president-elect. Y el futuro virtual prospectivo presidente electo Joseph Biden. Aquí, ojo, esta parte no me gustó mucho. Porque a pesar de que la Embajada de México en Estados Unidos dice que no va a reconocer, en el comunicado oficial ya le pone a Joseph Biden presidente electo, ¿no? Aquí fue un fallo diplomático. Además, el presidente López Obrador está convencido de que la relación bilateral entre México y Estados Unidos va a ser fructífera y productiva como debe de ser. México está preparado para arrancar en un espíritu constructivo con la futura administración de los Estados Unidos, basando en los lazos de amistad y de vecindad que unen a nuestros países. Pero bueno, esta parte generó muchos comentarios. Cuando le pone el presidente electo a Joseph Biden, supuestamente no hay todavía presidente electo para México, pero Marta Bárcena, la embajadora de Estados Unidos, de México en Estados Unidos, le pone. Incluso tuvo que salir Marta Bárcena como que a medio componerla. La dificultad de traducir prospective puede traducirse de varias maneras. Una ya es virtual, sería probable, eventual, futuro. En fin, bueno. Fue toda una tormenta en vaso de agua, pero ojo, en la cuestión diplomática esto siempre es muy relevante. De todos modos, y esto es interesante que pase porque ayer Joseph Biden estaba presumiendo con cuántos líderes mundiales había hablado. Y la verdad es que son muy pocos, todavía. Aunque lo han felicitado por Twitter, varios, la mayoría, pocos han hablado con Joe Biden. Tal vez porque no le interesa a Joe Biden hablar con el presidente de Timbuktu. Pero cuando a los que les interesa, no han visto. Fíjense, vamos a escuchar ese momento cuando precisamente habla de cuántas llamadas telefónicas ha hecho. At this point about the situation here. Well, first of all, I'm letting them know that America's back. We're going to be back in the game. It's not American alone. Number one, I've had the opportunity to speak with now 6 world leaders, and the response has been very fulsome, energetic, and they're all looking forward to being able to, from Great Britain to France, to Germany, to Canada, et cetera, and Ireland. So I feel good about the ability to. I said when we announced that the next president is going to inherit a divided country and a world in disarray. The reception and welcome we've gotten around the world from our allies and our friends has been real. I'm having a number of other calls to return, and so I feel confident that we're going to be able to put America back in the place of respect that it had before. Lo interesante es con quién ha hablado. 6 líderes mundiales, aunque aquí se lo dijo 5. Gran Bretaña, Boris Johnson, que bueno, inmediatamente se le tira las manos al brazo de Estados Unidos. Francia, Emmanuel Macron, que tiene un pleitazo con Trump, marca diablo, no se diga también Alemania, Angela Merkel. Esas sí son dos superpotencias, pero Angela Merkel detesta a Trump. Canadá también detesta a Trump, Justin Trudeau de inmediato. Irlanda, bueno, la verdad es que no podemos considerar que es un gran país, sería todo el Reino Unido. Sería, supongo, no sé, Escocia también está metido ahí. Pero, bueno, o sea, la verdad es que, como vemos, faltan las llamadas importantes. Por ejemplo, en el mundo, las llamadas importantes no son los de la Europa o de la OTAN, pues todos son aliados. Sino la llamada importante son las de China y la de Rusia. Y a nivel del continente americano, las llamadas importantes son las grandes economías no americanizadas como México y Brasil. Y de estas todavía no hay respuesta. Pero es interesante cómo de todos modos trasciende que Joe Biden pide hablar con López Obrador y López Obrador dice no. Bueno amigos, eso es todo. Hasta luego.